Bueno, lo invitamos al doctor Marcos Morgan a dar su charla. Marcos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hoy quería compartir con ustedes lo que hacemos nosotros en biología molecular y cómo la biología molecular ayudó a revolucionar la industria farmacéutica. Pero déjenme empezar con un ejemplo concreto, paradigmático, que ayudó a cambiar la forma en que se hacen los fármacos, y es el desarrollo de terapias dirigidas, en particular para el cáncer de mama. Como ustedes saben, el cáncer se produce cuando un grupo de células comienza a proliferar, toma control de un tejido, un órgano, y después estas células inviden todo el organismo. La manera tradicional de controlar el cáncer, por ejemplo, es tratar de impedir que las células se dividan. Y eso es muy efectivo. Sin embargo, lo que produce es que no solo impide que se dividen las células del cáncer, sino que también afecta a otras células del cuerpo que se están dividiendo y que son necesarias para una vida saludable. Lo que busca la biología molecular es entender qué es lo que diferencia a estas células que se dividen en el cáncer de las células del cuerpo que necesitan duplicarse en manera natural. Lo que hacemos en biología molecular es entender cuáles son las moléculas que caracterizan, por ejemplo, este tumor. Y, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama se identificó una molécula, una proteína, conocida como HER2, que no solo nos permite identificar al cáncer, sino que también nos permite controlar la proliferación, porque esta proteína HER2 está asociada con la proliferación de estas células. Entonces, no solo en biología molecular tratamos de identificar estas moléculas que marcan el cáncer, sino que también lo que buscamos es maneras de impedir el funcionamiento de estas células para controlar, en este caso, la proliferación. Entonces, un tipo de fármaco que se desarrolló muy popular son los anticuerpos monoclonales. Lo que hacen es reconocen específicamente esta molécula y, como consecuencia, inhiben la proliferación específicamente de las células del tumor, y esto no afecta a las otras células del cuerpo que se están dividiendo y ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente durante este tratamiento que es bastante traumático. Esta manera de generar drogas o fármacos, mejor dicho, es lo que está liderando la industria farmacéutica. Y si nos fijamos, por ejemplo, las drogas, los fármacos más vendidos el año pasado por la industria farmacéutica, todas están diseñados de la misma manera, es decir, tratan de identificar la proteína responsable de una enfermedad y después el fármaco trata de controlar la función de esa proteína. Por ejemplo, acá está el fármaco que controla el cáncer de mama. Lo interesante es que la mayoría o 5 de las 10 de estos fármacos están basados en el mismo principio que son los anticuerpos monoclonales. Entonces, permítanme explicar brevemente qué son los anticuerpos monoclonales. Cuando uno se infecta con un virus, las células del sistema inmune lo que hacen es generar anticuerpos que reconocen específicamente este virus y quedan ahí en el cuerpo circulando
porque cuando nos infectamos con un nuevo virus están ahí y frenan la infección viral. También sabemos que cuando nos infectamos con otro virus, estas células y estos anticuerpos no sirven, el organismo necesita generar un nuevo grupo de anticuerpos. Entonces, un nuevo grupo de células genera anticuerpos contra este nuevo virus que es específico contra, en este caso, el virus B. Como estos grupos de células provienen todos de una única célula, se los conoce como un clon de células. Y lo interesante de esto es que uno puede generar un anticuerpo, no importa si está infectando el animal con un virus, una bacteria, sino que también, por ejemplo, si sabemos que hay una proteína en el cáncer que necesitamos inhibir, podemos inyectar esta proteína a un ratón y el ratón va a producir anticuerpos monoclonales contra esta proteína que después se la podemos dar al paciente para controlar la función de esa proteína en distintas enfermedades. Como estamos en el ciclo de charlas Cómo ve a la Argentina, no podía dejar de mencionar que esta estrella de la industria farmacéutica que revolucionó la medicina moderna fue desarrollada por Cecil Milstein en Cambridge. Sin embargo, gracias. Sin embargo, César Milstein hizo toda su carrera acá en Argentina, estudió en Bahía Blanca, después hizo su licenciatura en Ciencias Exactas, antes de que se moviese a Ciudad Universitaria, y cambió la forma en que se hace ciencia, o por lo menos el desarrollo de fármacos hoy en día. Bueno, eso es una historia un poco del pasado. Lo que tratamos de hacer ahora, por ejemplo, para controlar la producción de proteínas, es no bloquearlas, sino evitar que directamente se produzcan las proteínas. ¿Y cómo hacemos eso? Para eso tengo que explicar de dónde vienen las proteínas. Si no se asusten con este slide, es la única que tiene estos jeroglíficos. La proteína viene del genoma, que está hecho del DNA, y las proteínas las podemos entender como una palabra que está formada por distintas letras. Para generar la proteína, uno necesita generar una molécula intermedia de RNA. Los nuevos fármacos interfieren con esa molécula de RNA y esto lleva a que no se produzca la proteína. Ahora, sabemos que las proteínas vienen del DNA. La cuestión es, hay ciertas variantes de proteínas que son más propensas a producir ciertos tipos de enfermedad. Entonces, para entender cuál variante de una proteína uno produce, uno necesita entender cómo se lee el genoma, es decir, yo tengo ese DNA, ¿cómo sé si voy a tener una proteína que me va a producir una enfermedad o no, o que me va a favorecer las chances? Para eso hay que entender cómo se lee el genoma. El lenguaje del DNA y de las proteínas es distinto, y para ir de uno a otro se necesita lo que se llama el código genético. Y cómo se lee, por ejemplo, si tengo este DNA, voy leyendo de a 3 letras el DNA y voy generando distintas proteínas. Si tengo una mutación en el DNA, esto me va a dar una proteína distinta y me va a permitir entender si tengo más chances de generar esta enfermedad o no. Ahora uno se puede preguntar, este fenómeno, conociendo el genoma, puedo entender para cuáles enfermedades son más propensos o no. Eso no es claro para todas las enfermedades, esto solo ocurre en ciertos tipos. Y el problema también es que secuenciar un genoma era algo casi imposible. El primero se secuenció en el 2003 y costó un esfuerzo enorme que involucró a todo el planeta. Para el 2007 secuenciar un genoma
costaba tanto como una linda casa con jardín, pero la tecnología de secuenciamiento del genoma se desarrolló tan rápido que ahora para 2017 cuesta tan poco como un auto usado, con lo cual estas tecnologías de secuenciamiento ya están casi al acceso de la población en general. ¿Para qué se usa ahora la genómica personalizada? Sobre todo se usa en casos de enfermedades raras. Las enfermedades raras son esas enfermedades que se dan en una baja proporción de la población. El tema es, son raras, pero son muchas, con lo cual entre un 6 y un 7% de la población tienen enfermedades raras que son difíciles de diagnosticar. Y lo que pasa, por ejemplo, les voy a contar para cerrar la historia de una familia acá en Argentina. Eran dos padres que eran sanos. Tienen un primer hijo que desarrolla síntomas de epilepsia. Los médicos no podían entender la raíz de ese problema. Después esta pareja tiene dos chicos más, los dos con los mismos síntomas. Lo que como la gente no podía entender la causa, lo que se decidió es secuenciar estos genomas, estos 3 genomas de estos chicos. Esos fueron los primeros 3 genomas secuenciados acá en Argentina. Fue un esfuerzo del Hospital Gutiérrez y fueron secuenciados en un centro en Rosario. Después del secuenciamiento y después de hacer todo el análisis, se pudo llegar a la raíz de ese problema. No hay solución, pero esta raíz, este entendimiento de cuál es el motivo, permite no solo entender a la familia cuál es la prognosis de la enfermedad, sino que también le ahorra al chico y hacer una batería de exámenes. Ahora, dado que los costos del genoma son tan bajos, ahora hay muchos emprendimientos a nivel nacional para hacer este tipo de diagnóstico. Al final de cuentas uno se ahorra un montón de plata porque secuenciar el genoma es mucho más fácil que hacer una batería de diagnósticos que al final no llevan a ningún lado. El Reino Unido terminó de secuenciar 100.000 genomas la semana pasada prácticamente. Hay otros proyectos. Además de los primeros 3 genomas, en Argentina hubo un proyecto 100.000 exomas, que es una parte reducida del genoma, también muy exitoso. Permitió diagnosticar con certeza el 30% de los participantes. Y para cerrar, todos los países están desarrollando estos proyectos genómicos, pero dicen, ¿por qué no sería una buena idea compartir toda esa información? Entonces, por ejemplo, en Europa, todos los países se juntaron, armaron un consorcio para compartir esa información y para analizar toda esa gran cantidad de datos, le pidieron ayuda al Laboratorio de Biología Molecular en Europa, que vino haciendo este análisis de secuencia hace muchos años a nivel de ciencia básica. Lo importante o lo interesante es que Argentina forma parte de ese laboratorio de biología molecular europeo, existiendo la posibilidad también de usar toda esa infraestructura para facilitar el diagnóstico usando esta nueva tecnología. Bueno, con eso quiero cerrar y agradecerles por su invitación. Creo que tengo unas preguntas. Muchas gracias. Marcos, en tu charla que se llama ¿Cómo leer un genoma?, agregaste un asterisco. ¿Qué representa ese asterisco? Gracias, tenía que hacer una aclaración. Yo soy biólogo molecular, no soy médico, y quería mostrarle a ustedes cómo se lee un genoma, pero eso no quiere decir cómo interpretar un genoma. Estas son
herramientas de diagnóstico que es mejor que sean interpretadas por un profesional capacitado, especialmente su médico, con lo cual es bueno saber de dónde viene esa información, pero la interpretación siempre importante que preguntarle al médico. Sí. De acuerdo al comienzo de tu charla, la importancia del estudio del genoma en la lucha contra el cáncer. La pregunta sería, ¿cuán lejos o cuán cerca está la ciencia de dar respuestas contundentes a este tema, a la enfermedad del cáncer? Bueno, eso es una pregunta interesante porque el cáncer tiene distintos orígenes y cada cáncer es particular, incluso el cáncer de mama tiene distintos tipos. Lo importante es que como cada uno es distinto, hay que tratarlo de manera distinta. Y para tratarlo de manera distinta hay que entender qué es lo que diferencia un tipo de cáncer del otro. Ahora empezamos, por ejemplo, en este caso, a entender cómo es esta variante. Todavía quedan muchos otros tipos para entender, pero se está caminando en esa dirección. Después de haber secuenciado el genoma humano, ¿cuál es el gran desafío de la biología molecular actual? Ahora, el genoma humano es como si fuese la memoria de la célula, pero cada célula lee el genoma en manera distinta. Lo que se está buscando ahora es hacer no lo que es el genoma, sino el transcriptoma, que vendría a ser cómo la célula lee y produce este RNA, porque una vez que uno entiende eso, uno comienza a entender la identidad de cada célula que tiene un mismo genoma. Con lo cual, el desafío ahora es entender cómo cada célula del cuerpo lee ese genoma. Bueno, acá tengo una pregunta, espero leerla bien. Dice, ¿tiene uso terapéutico el uso del microRNA? Gracias por la pregunta. Estuve corriendo en la charla, pero esta herramienta de RNA interferencia, que es el microRNA, el primer fármaco se aprobó hace 3 meses para tratamiento de una amiloidosis. Ese es el primer fármaco que salió ahora al mercado. Y la amiloidosis es cuando una proteína comienza a acumularse, por ejemplo, en enfermedades, en terminales nerviosas y causa parálisis. Y la amiloidosis es una enfermedad típica de la vejez, cuando se comienzan a acumular proteínas en lugares indeseados y llevan a parálisis motrices y deficiencias. Citaste a César Milstein, ¿no? Premio Sí. Nobel, que estudió y desarrolló su carrera en Gran Bretaña. La pregunta sería si en la Argentina hay inversión del Estado y privada suficiente para desarrollar este campo de la ciencia. Creo que hay que recalcar el desarrollo de la carrera de César Milstein. Siempre fue un motivo de debate. Creo que, como diría Newton, que si él ve más lejos, está parado en hombros de gigantes. Creo que Cambridge fue uno de esos gigantes, la educación y el sistema científico en Argentina era otro de estos gigantes, con lo cual sí hay potencial enorme, y creo que lo importante es también formar parte de estos organismos internacionales que, digamos, que el gobierno también entiende este problema, por lo cual ahora somos parte, por ejemplo, del Laboratorio de Biología Molecular Europeo. Las cuestiones científicas son problemas que uno debe abordar a nivel global, con lo cual
el potencial está en la Argentina y nosotros tenemos ese potencial para hacer esa contribución que hace la diferencia. César lo hizo en su momento. Tal vez no exista toda la cadena para ir del principio al final, pero uno debe entender que no es el caso en todos los países. Cada uno tiene sus aspectos más fuertes, aspectos más débiles, pero entre todo la comunidad científica internacional se trata de abordar los problemas y la Argentina contribuye y tiene potencial y podría incluso expandir ese potencial. Marcos, otra pregunta, dice si el envejecimiento tiene base genética o hay otros factores además. Es una pregunta interesante porque está relacionada con este fármaco del RNA de interferencia. Esta enfermedad que es la amiloidosis, típica, un ejemplo clásico de esa enfermedad es el Alzheimer, donde agregados de proteínas se comienzan a juntar en terminales nerviosas. Esta enfermedad también se da en la vejez y potencialmente también se la podría tratar con esta técnica de RNA de interferencia, pero digamos, hay muchísimos factores que son del entorno, del ambiente. En casos raros hay un componente genético que es este caso, por ejemplo, y la gente que tiene esa variante de la proteína desarrolla todos estos síntomas de vejez cuando tiene 30 años. Con lo cual, el tema de la vejez, muchos de los problemas se dan por acumulación de proteínas que quedan en el organismo. Esta técnica fue la primer fármaco así de precisión que pudo dar una respuesta a eso. Para las otras amiloidosis no hay fármacos, todavía se necesita investigar, pero volviendo a tu pregunta, no hay bases genéticas para la vejez, es la acumulación de eventos de la vida, y uno de esos eventos es la acumulación de las proteínas. Igualmente se lo podría tratar, uno podría pensar de aplicar el mismo tratamiento y retrasar por lo menos los efectos de una amiloidosis. Te hago la última pregunta. A medida que van avanzando la ciencia en este campo, también hay grandes debates éticos en el mundo sobre los límites. Sí. ¿Cuál es tu posición al respecto? Mi posición al respecto es que hay todavía tanto para hacer en temas que no son ni siquiera controversiales. Y de hecho, yo mostré acá de dónde vienen las proteínas, y dije del DNA. Después se genera este RNA para el cual tenemos estas herramientas que son el RNA de interferencia. Y después tenemos las proteínas que son las que causan la enfermedad y que tenemos los anticuerpos monoclonales. Ahora hay un gran debate de cuáles son las nuevas tecnologías que afectan lo que está arriba de todo, que es el DNA, y que son estas tecnologías que conocemos como CRISPR, que permiten modificar el genoma. Y lamentablemente hubo un caso el mes pasado en donde un científico en China decide usar esta técnica para tratar una enfermedad que ni siquiera, o sea, el estudio fue un desastre porque no tenía razón de ser, con lo cual hay muchísimas cosas que se pueden hacer a otro nivel sin llegar a ese punto. En cierto... ¿Pero hay regulaciones en el mundo ya o todavía no han aparecido? No hay regulaciones. La comunidad científica trata socialmente de poner los límites porque uno sabe que si empieza gente a usar esta técnica todavía cuando no se
no se la testeó en manera profunda, comienzan a haber todos consecuencias negativas, resultados negativos que atrasan todo el desarrollo. Con lo cual, la comunidad científica es la primera en decir, tenemos que ir muy despacio, tenemos que estar seguros de que esto se usa solo cuando es absolutamente necesario para evitar el retraso cuando hay gente que viene y empieza a hacer experimentos que no tienen sentido y afectan nuestro genoma. Marcos Morgan, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su atención. Marcos, muchas gracias. Creo no equivocarme si te digo que hay una preocupación generalizada de muchos socios del club que a raíz del ADN de los argentinos prohíbas el asado como consecuencia de la acumulación de proteínas. Eso ha sido considerado como un riesgo muy grande para todas las circunstantes. Tengo que agregar que si comen asado no coman el cerebro de la vaca porque eso genera la vaca loca, que no es otra cosa que acumulación de proteínas en ese. Este dato gastronómico seguramente será de utilidad para todos nosotros en las semanas que vienen a continuación. En este momento invito al doctor Jorge González Huelgaray a acercarse a este podio. Lo hará acompañado de la señora Helga Yassi, presidenta de la Fundación Essen, y del representante del Polideportivo de la ciudad de Tortuguitas. Haremos entrega de un desfibrilador, donación de la Fundación Essen, al Polideportivo de Tortuguitas, donde el club fue facilitador de la donación junto con la Fundación Arrhythmia Alliance de la Argentina, con la asistencia de nuestro consocio Jorge. Jorge. Gracias. Les quiero decir muy rápido que el hotel, el Sheraton, tiene desfibrilador, porque esta es una inquietud que se plantea muy seguido entre los consocios, y el personal está entrenado en reanimación cardiopulmonar y en el uso del desfibrilador externo automático. La Fundación Essen, específicamente a través de su presidente, el señor Wilder Yassi, y de su hija Helga, que es presidenta de la Fundación, viene donando un desfibrilador en cada evento de golf que venimos haciendo desde el año 2014, o sea que son al día de hoy 5 desfibriladores. Es un acto de generosidad que merece destacarse, y creo que sería lindo escucharla a Helga, que nos cuente un poquito. Gracias. Gracias, doctor, por invitarme por segunda vez. Es un placer estar acá. Me tocó una mesa muy divertida. Gracias. Es realmente un placer para nosotros poder ayudar en este sentido. Específicamente en la dirección de la Fundación tenemos un área de corazón y mujer donde hacemos entrenamiento a nuestras vendedoras y al resto de la comunidad en cómo podemos prevenir los accidentes cardiovasculares nosotros las mujeres, que nos morimos más que los hombres de este sentido. Así que para mí es un placer poder donar este desfibrilador. Espero que no lo tengan que usar, pero que esté por las dudas. Así que, bueno, le agradezco realmente nuevamente poder asistir a esta reunión tan distinguida. Gracias. Bueno, ahora ya no se lo podés entregar. Es muy pesado. Bueno, invito también a Alejandro Marolda, a Juan Javier Negri y a Carlos Speroni. Negri representa a Ubaldo Aguirre, la comisión actual, yo la que me va a tocar presidir el centenario, y Marolda va a ser el presidente que me va a reemplazar. Y por supuesto el amigo Carlos Speroni, en este momento está representando al rotarismo argentino. Es como nos tienen que encontrar el año que viene, que vamos a hacer el centenario del Rotary Club de Buenos Aires,
y del rotarismo argentino. Es lo que tenemos que trabajar en conjunto y estar muy, muy unidos en el desafío que significa agasajar al Rotary Club de Buenos Aires a sus 100 años de vida y de tanto prestigio, que en lo cual nosotros también absorbemos parte de esa energía que nos han dejado. Señores, les deseamos lo mejor en estas felices fiestas, que lo pasen con sus familias y que realmente disfruten de un año de alta felicidad. Nosotros, como Rotary Club de Buenos Aires, estamos preparados para aceptar ese desafío, por supuesto, con la acción de todos ustedes, que no se sientan incluidos, sino ser partícipe del centenario del Rotary Club de Buenos Aires. Señores, muchas felicidades para ustedes y sus familias. Lo mismo para nuestros empleados, en la cabeza de Vivi, de Viviana, que están por allá escondidas, y en este caso al hotel, agradecido por las atenciones que tiene con nosotros. Muchas gracias y felicidades.